Gracias Ramiro, precisamente muy puntuales y agradecemos ese gesto, ¿no? Primero la puntualidad, darles la bienvenida, el saludo cordial. Lo habíamos anunciado, ¿no? Tenemos un importante panel de primer orden y vale la pena recordarle a nuestra audiencia ponerlo en contexto. Cuando el lunes 2 de mayo nosotros desarrollamos aquí una emisión especial del diálogo. Surgió una gran propuesta, ¿no? De parte de quienes tienen representación en el Consejo Nacional de Trabajos y Salarios. Por parte de los empresarios, don Rodrigo Gómez de la Torre, y por parte del sector gremial, del sector de los trabajadores, el titular de la CUT, el abogado Richard Gómez. Surgió una propuesta muy interesante en el sentido de ir delineando, de preparar ya propuestas en materia de reforma laboral, algo que es fundamental para darle un giro total a la situación. Hay una cifra que resulta muy llamativa: 7 de cada 10 ecuatorianos tienen están ubicados en la línea del desempleo, del subempleo, y esto hay que irlo modificando. Así que tenemos nuevamente a estos dos importantes panelistas, pero esta vez también está con nosotros el señor ministro de Trabajo, el arquitecto Patricio Donoso. A los tres los saludamos con el afecto de siempre. Y permítame, ministro, solamente para poner en contexto, ¿no? Pedirles, antes de darle la palabra a usted, pedirle a nuestros otros dos invitados, arrancando por el abogado Richard Gómez, pedirles exactamente una descripción de lo que acabo de decir desde la mirada laboral, ¿no? Se comprometieron a aquello, hoy estamos aquí y básicamente es para ya presentar algo en claro. Abogado, bienvenido, buenos días. Bueno, gracias a los compañeros que están en el panel. Un saludo al señor ministro de Trabajo. Gracias por siempre estar abierto a los temas de carácter laboral y a las demandas de los trabajadores. A Rodrigo también, un abrazo fraterno a la distancia. Creo que este es un panel en donde justamente se puede ratificar lo que usted dijo, mi estimado, referente a que en el campo del trabajo, luego de la pandemia y luego de la afectación que ha habido en las cifras de empleo, y que han disparado las cifras de desempleo y subempleo en el mundo, no solo en el Ecuador, porque este no es un problema del país, sino del mundo. Creo que el establecer estos tipos de paneles para poder llegar a puntos de encuentro o facilitar de alguna manera algunas reformas que permitan la generación de empleo, creo que es importante para el país. Aquí le estamos diciendo al Ecuador, a través de este prestigioso medio de comunicación, que sí se puede dialogar, que sí se pueden lograr acuerdos y que estamos aquí los ecuatorianos dispuestos a eso, ¿no? A lograr consensos en bien de los trabajadores del país y de aquellos que no tienen empleo en este momento. Perfecto. Don Rodrigo Gómez de la Torre, transcurrido desde el 2 de mayo hasta acá, todo este tramo, básicamente usted también está listo y preparado, don Rodrigo, a efectos de poder presentar ante la autoridad laboral, en este caso el ministro de Trabajo, las propuestas respectivas. Bienvenido también. Muy buenos días, un fuerte abrazo a Patricio, a Richard, a todo el panel de periodistas y a toda la audiencia que nos sigue a través de redes y a través de la radio. Bueno, siempre hemos estado prestos a hacer propuestas, a buscar soluciones. Precisamente el día de hoy, tanto en el canal Teleamazonas como en el canal Ecuavisa, se han tratado los temas laborales con mucha preocupación. Estamos viendo que las cifras del INEC no están mejorando y que ya venían así desde antes de la pandemia, porque también echarle la culpa de toda la pandemia es una de las opciones. Y a pesar de que se ha visto un crecimiento económico, no estamos viendo que eso se traslade a la generación de empleo, que también va a implicar que sí estamos viendo que probablemente hay niveles de producción y productividad principalmente que tal vez estaban rezagados. Y los trabajadores que están con empleo están tratando de ser más productivos y más eficientes para, sin ampliar la nómina, poder producir más. Pero definitivamente necesitamos un trabajo conjunto y creo que en gran medida el trabajo va a ser también comunicacional. Hasta ahí me quedo. Correcto, bien, don Rodrigo. Y ahora sí, puesto este marco referencial, señor ministro, bienvenido. Qué gusto enorme saludarlo siempre. ¿Cómo recibe
precisamente a 5 días de arribar al primer año de gestión gubernamental y en su caso, pues al frente del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo recibe este tipo de iniciativas surgidas precisamente de nuestro espacio, ¿no? Y eso es importante, el trabajo, el liderazgo del abogado Eduardo Mendoza Paladines acá en lo que nos compete a nosotros, ¿no? Pero definitivamente esa buena predisposición de la representación empresarial, del sector de los trabajadores, ¿cómo recibe usted como ministro esta iniciativa? Muchísimas gracias por esta participación en un panel tan interesante, tan importante. Por supuesto, de saludar a todos quienes componen la radio I-99, no solamente en Guayaquil, sino a nivel nacional. Y por supuesto, más allá de mi gratitud, decirles que siempre estamos prestos a escuchar opiniones de todos. Saludo muy cordialmente a Richard Gómez, presidente de la CUT, un ciudadano preocupado por la temática que hoy nos ocupa precisamente. Richard, muchas gracias por tus gentiles palabras al inicio de este programa. Igual saludo a Rodrigo Gómez de la Torre, un genuino representante de los agricultores y de aquellos que generan empleo en el Ecuador. Y por supuesto, escuché con mucha atención las primeras palabras tanto de Richard cuanto de Rodrigo, y ambos hablan de propuestas. Ambos hablan de que debemos desarrollar un trabajo conjunto entre todos, porque esta temática, y no le veo al comandante Eduardo Mendoza todavía en la sala, ya se integrará, es una preocupación que todos ustedes lo han tenido secularmente, me refiero a I-99, y claro, no solamente ustedes, sino el país entero. El tema del empleo, amigos, nos debe preocupar a todos, porque hay 5.7 millones de ecuatorianos que están o desempleados o subempleados o viven en la informalidad. Y con el transcurrir del tiempo vemos que más allá de los esfuerzos que se hacen, que son válidos, necesitamos hacerlos más. Y por supuesto, receptar propuestas, opiniones diversas. El presidente Guillermo Lasso nos ha dicho claramente que debemos conversar, dialogar, debemos juntar opiniones de todos. Yo mismo he conversado con prácticamente todos los dirigentes sindicales, con todos los dirigentes de los gremios de la producción, he conversado en todos los medios de comunicación, he conversado con la academia. Hemos generado, y eso es importante decirlo, hemos generado un ambiente amigable entre trabajadores y empleadores para lograr mejores días para aquellos, y voy a ser claro y directo, para aquellos que no tienen empleo. Nuestra preocupación, obviamente, son los trabajadores y defendemos sus derechos, pero estamos preocupados por aquellos derechos de los no trabajadores, porque los que tienen empleo, Dios mediante, y que están bajo la normativa del Código del Trabajo, por un lado, y de la Ley Orgánica de Servicio Público, los funcionarios públicos, la LOSER, gozan de empleo, gozan de los derechos, gozan de un 13º sueldo, de un 14º sueldo, de vacaciones, gozan de fondos de reserva, gozan de la posibilidad, a través de la afiliación a la seguridad social, de lograr un préstamo hipotecario, comprar una pequeña vivienda, tienen el goce de un préstamo quirografario para salir de algún apuro. Pero les pregunto a todos ustedes, ¿y los que no tienen empleo? ¿Y los informales? Aquellos que se juntan todas las mañanas, doy un solo ejemplo, en Quito, en la esquina de las avenidas 6 de diciembre y Granados, que son gente trabajadora de la construcción, obreros de la construcción, que se juntan para tratar de tener ese día una chaucha, como decimos Rodrigo Gómez de la Torre y yo, como serranos que somos, o un cachuelo, como lo dice Richard Gómez, los costeños y ustedes que están en el panel de I-99. Si no atendemos a esos ecuatorianos que no están gozando del derecho al trabajo, que es el principal derecho después del derecho a la vida, por supuesto, tenemos que preocuparnos por ellos. Y yo no veo, y voy a concluir esta primera parte con su venia, yo no veo cómo es posible que bloques legislativos se opongan a tratar un tema importantísimo para 5.7 millones de ecuatorianos. Se dice rápido, miren lo rápido que digo yo, 5.7. Pero son altas familias,
muchísimos ecuatorianos que no tienen en este momento un empleo estable, un empleo firme, una afiliación a la seguridad social. Repito, y con esto termino, o están desempleados, o están subempleados, o viven en informalidad. Por tanto, recetar propuestas de gente valiosa como mis contertulios es sumamente placentero para el gobierno y para este ministro de Trabajo. Y, y para nosotros como medio de comunicación también, ¿no? Servir de vehículo para poder viabilizar y celebramos tremendamente ese compromiso. Ustedes son, en su caso, funcionario, en el caso de nuestros otros dos panelistas son, en cambio, representantes, ¿no? De sectores específicos que demuestran siempre aquello, compromiso con el país. Y eso es lo que debe estar puesto por delante. Puesto este marco referencial, permítame que mi compañero Ramiro Cepeda arranca ya en sí toda la parte de las consultas respectivas, Ramiro. Gracias, Alberto. Panelistas, buenos días. Voy a invocar su capacidad de síntesis a los tres para que este panel sea fructífero, porque algo debe salir de aquí. Si no sale algo de este diálogo que vamos a tener, estamos haciendo nuestro trabajo en vano. El día 2 de mayo salieron algunos temas entre Richard Gómez y Rodrigo Gómez de la Torre en que sí estaban de acuerdo. Y yo les decía, hagan un proyecto, llévenlo a la asamblea y rodeen la asamblea hasta que se lo apruebe, porque hechos ciertos, el país carece de empleo, se necesita mover el aparato productivo. La asamblea no va a ayudar y el gobierno está atado de manos porque no tiene una buena relación con la asamblea. Entonces, la pelota está en la cancha de empleadores y empleados, y su ponerse de acuerdo, llegar a un acuerdo, va a presionarlos a que estas dos instituciones que deberían trabajar en armonía, ejecutivo y legislativo, por culpa de quien sea, no me interesa, comience a funcionar. Richard Gómez, ustedes citaron junto con Rodrigo Gómez de la Torre unos puntos en que estaban de acuerdo. ¿Podría repetirlos para que sea ese el camino trazado por el cual este primer anuncio pueda cobrar viabilidad? Porque si no estamos saludando la bandera cerca del 24 de mayo. Richard. Yo sí me permitiría sugerir que más bien Rodrigo, desde el ámbito empresarial, plantee los temas, ya los conozco y yo los fortalezco luego de que él intervenga, ¿no? Con la Sea como de usted. tener un poco de sinergia en lo que va a proponer. Me encanta que se pongan de acuerdo. Vamos entonces, Rodrigo. Bastante estamos de acuerdo en que hay que buscar soluciones para la gran mayoría de ecuatorianos. Realmente, si bien es un tema que genera conflicto, mayor impacto en este instante ya no tiene porque es una modalidad contractual que prácticamente nadie utiliza. Hay que eliminar el 35% de incremento en el contrato ocasional. Nadie lo utiliza. De hecho, está en el código ya por relleno. Ahora vamos a las nuevas dinámicas. Cuando reconocemos que el mundo ha cambiado y reconocemos que hay nuevas formas de trabajo, tenemos también que tener nuevas formas de respetar los derechos que Patricio ha mencionado, 13º, 14º, horas extras cuando se aplican, jubilación patronal cuando corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos que las jornadas laborales sean más elásticas, si queremos verlo, que se estiren hasta los 6 días, que puedan acortarse en menos días con mayor número de horas, respetando las normas establecidas en los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo. Esto es un avance y obviamente sin excedernos de las 40 horas por jornada semanal. Siguiente punto. Reconocer que el emprendimiento, el Ecuador es un país de emprendedores, pero estos emprendedores nadie quiere contratar, porque al día 90 tienes ya un atolladero con un contrato laboral de una estabilidad mínima de 3 años. Si es que a ese contrato laboral ya tú quiebras en el mes 8, en el mes 10, en el mes 14, el emprendedor que además de haber puesto en riesgo su capital, pudo haberse endeudado y con créditos importantes y altos, además termina con un problema en materia laboral de despido intempestivo, pese a haber quebrado. Es un absurdo, eso hay que modificarlo a nivel de ley. La jubilación patronal que la mencioné
es un tema que afecta en este momento o beneficia al 3 o digamos 5% de las personas que tienen empleo. La rotación laboral en este instante, por decisión muchas veces del trabajador, es de más o menos de 4 a 5 años por empleo. Jubilación, de acuerdo a lo que plantea el código, tienes que tener al menos 20 años con el mismo empleador, lo cual lo hace prácticamente un saludo a la bandera. Tenemos que crear un fondo de aporte para una jubilación patronal que se pague mes a mes y que el trabajador pueda cambiar de trabajo tantas y cuantas veces quiera en su vida laboral y ese fondo se mantenga. De igual manera, creo que hay que pulir las regulaciones en materia de teletrabajo porque nadie va a cuestionarnos que desde trabajadores y en este periodo de pandemia la comunicación y los pedidos y las entregas de informes, por decirlo en términos rápidos, en el trabajo se lo hacían 24 horas, 7 días de la semana. Y ahí sí creo que había una distorsión real. Yo me quedaría por ahí y les tengo una propuesta posterior. El ministro está tomando debida nota, así que vamos con sus observaciones. Se le congeló la imagen a Richard. A ver, Richard, Richard había propuesto escucharle a Rodrigo, ya le escuchamos. Ojalá le pueda escuchar a Richard también. Sí, ya está. Richard, por favor, hable y abra su micrófono, por favor, en lo que dijo Rodrigo Gómez. Sí, bueno, gracias. Con lo que ha dicho Rodrigo, hace unos años atrás pudimos, luego de largos debates, llegar a esos consensos. Creo que hay un síntoma en el ámbito laboral, en el criterio a veces sindical. Oponernos a cualquier cambio porque todo cambio se ve como negativo, todo cambio se ve como abusivo. Y esos son los dogmas o los estigmas que debemos de cambiar en el movimiento obrero, en el movimiento laboral. Por ejemplo, lo que propone Rodrigo, eliminar un 35% del contrato eventual, ¿a quién le está beneficiando eso? ¿Cuántos contratos eventuales a la final se registran? Muy poco. O quizás los empleadores, para no pagar ese 35%, simplemente no regularizan ese contrato de trabajo. ¿Quién es el perjudicado? El trabajador. Entonces, al final ya no puede ser que la dirigencia se oponga a esto, por ejemplo. El otro punto de la jornada de 12 horas, entendiendo los conceptos. En estos momentos, particularmente yo vengo del sector eléctrico y hay compañeros que laboran en el sector petrolero a veces 7, 8 días a la semana en territorio, descansan otros días. O sea, ya hay particularidades en la industria, en el sector público, donde tenemos gremios que la gente trabaja un poco más dependiendo de la producción que necesita la industria. ¿Cuál es el problema de pasar, por ejemplo, este tipo de herramientas al sector privado en áreas donde se requiere trabajar largas jornadas, hasta el sábado, por ejemplo, o aumentar las horas de trabajo en la jornada, siempre y cuando respetando las 40 horas que decía Rodrigo, que es una conquista del movimiento obrero, y después de eso, pues, pagarle las horas extras a que convengan. Pero esos son temas que se pueden discutir muy bien entre las partes. El otro tema del contrato por emprendimiento, lo que decía Rodrigo, es una realidad. O sea, es fácil a veces desde el movimiento sindical criticar que lo que queremos es la estabilidad. Claro que todos queremos la estabilidad laboral. El trabajador quiere la estabilidad, quiere tener una jubilación digna, quiere tener una remuneración digna. Pero nos olvidamos de aquellos ecuatorianos que no tienen empleo. Y pedirle a un emprendedor que recién ingresa su capital en un país donde es a la final a veces muy difícil emprender por una serie de tasas, impuestos y una simplificación de trámites que esperemos se siga dando, que el gobierno lo ha hecho y esperemos que se siga dando. Y en ese marco, ese emprendedor no lo podemos castigar a que el día de mañana que quiebre, quede endeudado, producto de que efectivamente inició su proyecto, inició su negocio, quebró y mañana genere una serie de deudas, las liquidaciones y una serie de derechos que tenemos los trabajadores. Claro que nadie busca que el patrono quiebre o que el empresario quiebre. Lo que buscamos es que salga adelante, pero tampoco ponerle una espada para que ese emprendedor, en vez de ser emprendedor, coja el día de mañana y prefiere irse a otro país a laborar en cualquier cosa porque no puede emprender en el país porque no les damos estas facilidades. Entonces, creemos que ese cambio es oportuno. Lo otro respecto a la jubilación es una realidad, lo que se lo digo. ¿Cuánta gente en el Ecuador, preguntemos en nuestras familias, alrededor del barrio, de la sociedad, cuántos realmente acceden a la jubilación patronal? Muy poco. Se le ha puesto una vara muy alta de 20 años mínimo para poder acceder a la jubilación patronal proporcional. Pero ¿qué normal tradicionalmente ocurre? Para el empleador no tener ese problema, a la final heredado inclusive a sus hijos.
el día de mañana que fallezca el empresario, tiene que, sus hijos, quienes tienen herencia, tienen que asumir esta responsabilidad patronal por la jubilación. Entonces, ¿qué se plantea? No es eliminar el derecho, y eso que los compañeros que están conectados escuchen, no es que planteemos eliminar el derecho, que se cambie la figura de ese derecho a través de este fondo, que podría alimentarse y que podría permitirle que todos los trabajadores del país puedan acceder a la jubilación patronal y no solamente unos cuantos, como ocurre el día de hoy, lamentablemente. Entonces creo que son ideas innovadoras. Puede ser que en ese marco salga alguna otra idea que sea mucho mejor, en el mismo propósito de establecer que la gente pueda alcanzar con dignidad esa jubilación patronal y no haya esta discriminación que inclusive es prohibida constitucionalmente, pero que la práctica se da por cómo está configurada la jubilación patronal en el Ecuador. Y yo quería abonar algo más, dejar la propuesta, más allá del tema del teletrabajo que comentaba Rodrigo, que podríamos también seguirlo discutiendo en el Consejo o en el debate que consideremos oportuno hacerlo, es el tema del IES. Cómo ver que el IES se despedaza en este momento, porque no hay nuevos afiliados, no hay nuevos trabajadores. Entonces, toda esta reforma tiene que propender a que haya más trabajo para también salvar a la seguridad social, por un lado. Y por otro lado, en los mecanismos de elección, yo me atrevería a sugerir, aunque eso ya es un tema de reformas que tendríamos que discutirlo más adelante, cómo poder hacer que estas reformas hacerlas sentir en el país, que las debata el país y que la Asamblea las tome en cuenta. Hoy están discutiendo un supuesto nuevo código de trabajo, no lo pudo hacer la Asamblea anterior, estoy convencido que no lo va a hacer la Asamblea actual y yo creo que debe haber reformas puntuales que ayuden a la generación de empleo. A eso le apostamos. En materia de líderes, yo sí considero que debería haber elección directa, secreta y universal para escoger al vocal de los empleadores y al vocal de los trabajadores. No es posible que para nosotros, por ejemplo, que representamos la mayor fuerza laboral del país, el señor que está ahí vocal del IES, que no sabemos qué hace, ni quién lo eligió, esté prorrogado durante años a nombre nuestro y contribuya para todo el descalabro del IES que ha tenido años anteriores y que hoy tenemos que salvarlo de alguna manera los empresarios, los trabajadores y el gobierno. Hasta ahí mi intervención. Patricio Donoso, ministro, dos posiciones en que tienen puntos de acuerdo y puntos que probablemente pueden ser zanjados, pero que necesitan necesariamente de una traducción a leyes, a reformas, a decretos, que la pelota está en la cancha del Ejecutivo, invocando su capacidad de síntesis, su opinión. Voy a ser rápido por el pedido expreso de Ramiro y con toda razón. Más allá de saludar al comandante Eduardo Mendoza, que buenos días a todos, buenos días. Buenos días, Eduardo. A mí me ha agradado mucho escucharle a Rodrigo y a Richard en sus intervenciones. Francamente, son positivas esas posiciones. No estaremos de acuerdo en todo, pero hay puntos en los cuales sí estamos de acuerdo. Voy a ser rápido, Ramiro, en homenaje a tu pedido. Primero, absurdo de todos los absurdos, el 35% de recargo por contratación eventual. La secretaria de I-99 va a dar a luz, tiene que contratarse a un reemplazo eventual y le cargan el 35% a dicha contratación. ¿A quién se le ocurrió esta barbaridad? Esto hay que eliminarlo y está eliminado en el proyecto de ley del Ejecutivo. Segundo, el tema de las 40 horas semanales. Nosotros queremos mantener las 40 horas, pero no necesariamente 8 horas por día. Porque es evidente, estamos en el siglo XXI, ya llegamos al año 2022 y sabemos que un restaurante, por solo mencionar un ejemplo, necesita más horas de trabajo de sus trabajadores en viernes que en lunes, pues. Pero seamos claros, seamos prácticos. Entonces proponemos dividir esas 40 horas, sin aumentarlas, de forma que convenga al giro del negocio. Una pequeña digresión. Nadie contrata para despedir un trabajador. Nadie. Porque capacitar a ese trabajador tiene costos, sin duda alguna, para los emprendedores. Tercero, el tema del término de prueba que Rodrigo Gómez de la Torre hizo referencia. 3 de cada 4, escúchenme bien, 3 de cada 4 emprendimientos fracasan. 2 de cada 4 en el mundo, en el Ecuador 3 de cada 4. Y resulta que aquel emprendedor, generalmente joven, con poca capacidad adquisitiva, con créditos, fracasa. Aparte de fracasar y perder todo su emprendimiento, tiene que ver qué hace con los trabajadores. Y cuando no se ha cumplido ni siquiera apenas 3 meses de trabajo. Cuarto, el tema de la jubilación patronal. Rodrigo decía de 3 a 5%, no Rodrigo. 4% de trabajadores se han beneficiado o se benefician
de la jubilación patronal. Y resulta que la ley establece, la ley de jubilación patronal o el tema de la jubilación patronal, que fue creada antes de la existencia del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que tiene ya un sistema de jubilación, la jubilación del IES. Resulta que en la práctica es un despido por antigüedad. ¿Por qué? Vamos a los hechos ciertos. Muchos trabajadores de 40, 42, 45 años pierden su trabajo porque están cerca de cumplir 20 años en una misma empresa consecutivamente. Hemos hecho talleres con jóvenes, más de 100 talleres en Guayaquil, Cuenca y Quito, y los jóvenes ya no quieren, no buscan la estabilidad, mi estimado Richard, y tú tienes razón, buscan oportunidad. Ya la generación nuestra buscaba algún grado de estabilidad, hoy buscan oportunidad, precisamente para ser operativos, para hacer su negocio propio, hacer su innovación, hacer su emprendimiento. Y resulta que se establece este tema de la jubilación patronal. No estamos quitando la jubilación patronal y sus derechos, los que están bajo la normativa del Código del Trabajo. No se corta dicho derecho, porque por allí algún periodista, que obviamente no son ustedes, algún periodista con mala licencia quiso decir que nosotros planteamos la eliminación de la jubilación patronal. No. La jubilación se mantiene. Lo que hacemos en el proyecto nuevo es que esa figura que ahuyenta a los emprendedores a contratar más gente ya no esté presente. Cuarto, rápidamente, se ha hablado de los jóvenes. La Constitución de Montecristi, aquella que hizo el señor Viciano en Montecristi. La Constitución esa en que hay que respetarla. Yo voté en contra de la Constitución de Montecristi en la consulta popular del 28 de agosto del 2008. Era mi derecho. Un colega de ustedes me criticó porque voté en contra. Un colega de ustedes, periodistas, me refiero. Y le dije, oiga, señor, ¿para qué pusieron el cuadradito del no? Yo tenía pleno derecho a votar por el no y voté por el no. Pero sí soy de los que respetan la Constitución. Y resulta que ahí dice algo con respecto al trabajo por horas. ¿Han oído ustedes hablar de los ninis? Aquellos que ni trabajan ni estudian. ¿Han visto ustedes artículos de prensa donde se oferta puestos de trabajo y textualmente dice máximo 30 años de edad, mínimo 10 años de experiencia? Por Dios, hagamos algo por los jóvenes, hagamos algo por las mujeres, por el derecho al tiempo de lactancia y de licencias de maternidad. Establezcamos más tipos de contratos que ya están en el Código del Trabajo y sobre la posibilidad de artículo 32. Y no solamente eso, sino acuerdos ministeriales del Ministerio de Trabajo que posibilita nuevos sistemas de trabajo. Yo estoy muy agradado, y con esto termino, en haberles escuchado a Rodrigo y a Richard, que en forma clara coincidimos en muchísimos temas. Repito, yo no veo a bloque legislativo alguno cuando este proyecto consensuado entre trabajadores y empleadores, dirigentes de ambas partes y el Ministerio de Trabajo, vaya a la Asamblea, se opongan y le den la espalda a 5.7 millones de ecuatorianos que buscan una oportunidad. Quiero saber, esa es la capacidad de síntesis, ¿cómo no será? Lo vacilaron. Vea, yo le voy a dar paso a Verónica Landeta, pero voy a insistir en algo. De aquí tienen que salir 4 cosas, no más, en que se pongan de acuerdo y las hagan. Si no, nuestra participación no tiene sentido. Ministro, Rodrigo y Richard, por favor, hagamos algo por el país. La Asamblea no lo va a hacer y al Ejecutivo no se lo dejan hacer. Por tanto, no quiero que me quieran, con que no me jodan es suficiente. Verónica Landeta. 4, ¿no? 4 pilares. 4, por ahí van 4, pero ha de salir alguno más. 4 Vaya. o 3. ¿Cómo están, señores? Un buen día. A Rodrigo Gómez de la Torre, a Richard Gómez y también al ministro Patricio Donoso. He escuchado detenidamente que se tienen que hacer muchas reformas, que tienen que definirse algunas coincidencias para poder aterrizar un nuevo marco que no solamente permita reformar ciertos conceptos con el tema de jubilación, de trabajo compartido, de fuerza, de trabajo por horas, sino también un esquema jurídico completo. Y ahí lo que decía el ministro de Trabajo, entregar un solo paquete, un solo código. ¿Qué tan dispuestos están todos ustedes a confeccionar un solo código orgánico de trabajo y no 2 como se había planteado en un inicio? A los tres. Yo quiero intervenir, Verónica, 30 segundos en homenaje a Ramiro en el tema final.
en este de algunas preocupaciones en tener otra legislación laboral. Perdónenme, amigos, pero este momento, 19 de mayo del 2022, hay 4 leyes laborales que están vigentes. 1, el Código del Trabajo, que data de 1938. 2, la LOCEP, la Ley Orgánica del Servicio Público, que norma a los empleados públicos. 3, la Ley de los Artesanos, que también es laboral, sin duda alguna. 4, la Ley de Justicia Laboral, que la pasó el señor Correa el 23 de abril del 2015, que de justicia laboral no tiene nada, pero es una ley laboral, aquella que le quitó el 40% al IES. Por tanto, no se asusten si es que se tiene una ley complementaria para aquellos que hoy no tienen empleo. ¿Están dispuestos para poder confeccionar todos los sectores un solo código orgánico de trabajo y no recibir esa crítica que se recibió cuando intentaron mantenerlo ya precontractual, lo contraído ya, y uno nuevo? ¿Qué tan dispuestos? Todas las garantías del Código del Trabajo se mantienen intactas, 13º sueldo, 14º vacaciones, fondos de reserva, afiliación al IES. Lo que queremos es que los empresarios, los emprendedores, sobre todo las MIPYMES, las medianas y pequeñas empresas, pierdan el miedo a contratar más gente, pierdan el miedo a abrir nuevas sucursales, a incorporar nuevos trabajadores en su nómina, a reinvertir, si Dios mediante han tenido utilidades, o invertir capital nuevo, fresco, de riesgo. Pero no lo vamos a lograr si nos metemos simplemente a revisar lo que pasó en 1938. Termino, Verónica, con esto. El Código del Trabajo no fue solución en el fenómeno del Niño hace más de 20 años. No fue solución en el terremoto de abril del 2016. No fue solución en la pandemia. Por tanto, ¿por qué asustarse si queremos tener una normativa mucho más amigable, como lo han hecho los países circundantes al Ecuador, referidos a aquellos 5.7 millones de ecuatorianos que buscan una oportunidad? Abogado Richard Gómez. Bueno, yo coincido en que la necesidad del país, ojalá algún día la llevemos, de tener un código integral de trabajo para unificar las leyes. Lamentablemente, la clase política en el país, sabemos la Asamblea cómo está en estos minutos, hacerlo sería prácticamente un tiro al aire, hay que ser sinceros. Y más bien yo creo que las propuestas del ministro, que bueno, deberíamos seguirlas revisando, analizando en el Consejo de Trabajo, en cualquier discusión, en el escenario público, que la ciudadanía participe. Eso es lo que necesita el país. Y reformas puntuales, que creo que son las que podrían calar en este momento político y que podrían ayudar en la generación de empleo. Lo otro es una expectativa, ha sido un objetivo de la Junta, hemos planteado durante años, pero vemos que la Asamblea, realmente cada Asamblea que pasa, este sueño, este objetivo de tener un código incorporado, todas estas leyes laborales que decía el ministro, y que doten al país de un esquema jurídico único de alguna forma, claro, ¿no? Aunque tenga capítulos, aunque tenga divisiones, para hablar del trabajo autónomo, del trabajo bajo dependencia, etcétera, etcétera. Yo creo que está muy lejos de hacerse realidad en la Asamblea en este tiempo. Yo creo que podría ser un objetivo, yo creo que un poco a largo plazo. Esperemos en una próxima Asamblea tener un debate de altura donde haya gente que realmente tenga realmente el criterio de sumar en el país y no entrar en estas disputas políticas que no han ayudado en nada. Entonces yo más bien abonaría de que la línea debería ser establecer qué herramientas pueden servir para la generación de empleo, para el emprendimiento, para que haya inversión en el Ecuador y ahí aplicar esos cambios puntuales que necesita el país. Si eso se traslada en un nuevo proyecto de ley, pues tendrá que hacerse así, porque eso es lo que la realidad política en este momento demanda, más allá de nuestros anhelos, que quizás pueden ser diferentes, pero muy pragmáticos que somos frente a la realidad de la situación política actual, es imposible. Ingeniero Rodrigo Gómez. A ver, Eduardo me plantea 4 puntos, realmente no he llegado a los 4, he llegado solo a 3. Primero, creo que tenemos algunos acuerdos previos que considero firmemente, y se lo ha mencionado con Richard y lo ha mencionado Patricio de manera también clara, reforcemos esos acuerdos a través del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para desde el Consejo, como ente tripartito amparado por los acuerdos internacionales, enviárselos a la Presidencia de la República. Primero. Segundo, dentro de esos acuerdos nacieron de una serie de pedidos en donde creo que valdría la pena que ya que hemos avanzado en algunos, revisemos los otros pedidos y los otros planteamientos que están en el Consejo para ver qué más podemos avanzar. Y tercero, hagamos lo que dice el presidente, pues. Veamos qué se puede trabajar por decreto, qué se puede trabajar por acuerdo y busquemos comunicar nuevas formas de generación de empleo para que con esas nuevas formas generemos empleo
y con esa generación de empleo sí tener lo que nos plantean acá en el panel de periodistas, una masa humana importante que presione y rodea a la Asamblea, de ser el caso, a decirles que nos dejemos de vainas y comencemos a trabajar en un cambio de código, porque al momento la Asamblea tiene más de 40 proyectos de ley de reforma de código y todas apuntan a intereses político-clientelares y no a generación de empleo. Gómez, abogado Richard Gómez, ustedes han dado en el clavo. Definitivamente la propuesta debe ir por la sociedad civil. Ustedes son parte de gremios, sí, son empresarios, son partes de gremios sindicales, pero representan igual a la clase trabajadora. Y les hacía esta pregunta porque en los últimos 30 años vengo viendo, como muchos otros, las reformas que se quieren hacer global al Código Orgánico de Trabajo. Y lo que hemos visto definitivamente son medidas simples y parches, y que luego definitivamente han sido cuestionadas y han venido los nuevos gobiernos, o cada gobierno definitivamente las ha tumbado de acuerdo a su conveniencia y también de acuerdo a su convicción. Por eso les planteaba esto, que tan dispuestos estaban definitivamente a trabajar en un solo Código Orgánico de Trabajo. Pero veo que sí, Eduardo, el tema vendría también por una propuesta de sociedad civil. Lo que decía el ingeniero Rodrigo Gómez, poder definitivamente llevar toda una carpetita con los principales puntos, porque si no, seguimos simplemente viendo una situación que viene precarizándose en el tema de los desempleados. Entonces, ahí sí sería muy bueno saber, por ejemplo, que no nos vamos a pasar debatiendo y qué tiempos, plazos se ponen, por ejemplo, para poder aterrizar puntos, conceptos y poderle dar forma a esto. Porque cuando uno presenta un proyecto de asesoría, uno dice semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Y ahí uno va encuadrándose en lo que se va a hacer. Me gustaría saber, por ejemplo, qué tiempos perentorios ustedes tienen para poder hacer toda una muy buena presentación de lo que se quiere hacer para generar empleo y dar una buena jubilación a los ecuatorianos. A los tres. El que quiere empezar, señor ministro, todos son parte de un todo. Al comandante, que es el menor del grupo. El menor es el grupo. Gracias Eduardo. Yo quiero primero, ya que está Eduardo en la sala, felicitarle tanto a él como a Verónica y a Ramiro por esta iniciativa de conjuntarnos a Richard Gómez, a Rodrigo Gómez de la Torre y a su seguro servidor, porque el diálogo es clave en el país, es clave en el mundo. Y resulta que algunos políticos, Verónica, y lo digo con verdad, algunos políticos hablan siempre de que es importante dialogar. Y cuando se lo hace, critican. Palo porque bogas, palo porque no. Por eso es que me encanta que Rodrigo, Richard y yo hoy estemos conversando sobre propuestas, sobre el trabajo conjunto que significa atender a los casi 6 millones de ecuatorianos que están buscando una solución. Pero no le pidan, y lo digo con franqueza, Richard, Rodrigo, no le pidan al presidente Lasso que haga lo mismo que hicieron regímenes anteriores, porque ahí están los resultados. A nosotros, comandante, que nos gusta el fútbol, hablamos siempre de números. Sí, señor. Resulta que si le piden a Lasso que haga lo mismo, va a resultar las cifras que hoy estamos viviéndolas. Hay 3 de cada 4 jóvenes no tienen empleo. 8 de cada 10 mujeres no tienen empleo, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. Y algunos le piden al presidente que haga lo mismo de siempre, reformar un código, a ver cómo se acomodan ciertos artículos. No, señor, tenemos que ser directos, tenemos que acometer aquello que, y con esto termino, en homenaje a Ramiro, tenemos que acometer lo que nos planteaba el presidente. Temas reales. Tenemos que acometer la situación gravísima de los que no tienen empleo. Y por supuesto, mencionar una frase del presidente Lasso, que una vez puesta la casa en orden en cuanto a lo macroeconómico y habiéndonos vacunado a 14 millones de ecuatorianos y poder reactivarnos, poder vernos cara a cara, poder salir a trabajar, poder tener esperanza de un mejor futuro, hacer lo que dice el presidente Lasso. Nada es más precario que no tener empleo. Por tanto, yo no tolero aquella frase que dice que queremos precarizar el trabajo. Todo lo contrario, queremos luchar contra la precarización, que significa no
tener empleo. Este ministerio, bajo mi comando, se preocupa mucho, mucho por los derechos de los trabajadores, que serán intocados, que serán respetados. Pero estoy preocupado por los derechos de los no trabajadores. Abogado Richard Gómez. Bueno, yo creo que el ministro lo ha comentado todo. Yo que digo que en la parte de operativizar estas propuestas o estos puntos en los que hemos coincidido, podría ser la herramienta, yo coincido con Rodrigo, que es el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, como sucede en el mundo, dé su opinión fuerte al país, saque las resoluciones, defina una hoja de ruta y bajo ese mecanismo pues hagamos lo que tengamos que hacer, si cabe una movilización, si cabe acciones más contundentes a través de un medio de comunicación, de los medios de comunicación, de la opinión pública, yo creo que hay que hacerlo. Pero creo que el Consejo se convierte en la herramienta que pueda llevar adelante esto que estamos debatiendo, esto que estamos acordando aquí y que debemos trasladar para conocimiento de todos los ecuatorianos. Yo lo digo y me olvidaba decirlo anteriormente, con mucho dolor, ver en nuestra familia, ver en nuestros vecinos, ver en nuestra sociedad, gente que antes decía uno, bueno, cuando tengas un título, al final teniendo un título vas a conseguir trabajo. Ahora hay gente que tiene títulos de cuarto nivel y no tiene trabajo. Esa es la realidad del país. Y ante esa realidad tenemos que cambiarla, tenemos que hacer algo, no quedarnos impávidos. Y desde el lado de la CUT, que ha sido una organización que estamos en la línea de defensa de los derechos de los trabajadores, como yo coincido con las palabras del ministro, defender los derechos de los trabajadores es perfecto, pero primero defendamos el trabajo, porque si no hay trabajo, no hay ningún derecho que se asocie justamente a este trabajo si no existe, ¿no? De nuestra parte, yo creo que en el Consejo podemos arrimar el hombro, podemos definir una ruta y darla a conocer al país y hacer la fuerza que hay que hacer desde el ámbito laboral, porque nuestra solidaridad debe ser amplia. Muchos dicen amar al Ecuador con sus palabras, pero sus acciones no lo hacen. Nosotros estamos poniendo el pecho a las balas, la cara, a pesar de que mañana nos critiquen, no nos importa, porque creo que estamos haciendo el bien. Y cuando uno hace bien, tiene que mirar de frente, actuar bajo sus principios y lograr esos cambios anhelados que espera el Ecuador. Yo coincido y voy a sumarme en todas las acciones que haya que emprender, pero creo que el Consejo debe ser justamente esa herramienta que posibilite estos cambios y el poder debatir esto más ampliamente con la sociedad civil. Su respuesta. Quedó ahorita la agenda en manos del ministro Donoso, que debe determinar cuándo convoca al Consejo. A partir de lo que convoca al Consejo, creo que tendríamos una sesión para ratificarnos en los acuerdos y tener una o dos sesiones para avanzar en los demás y armar una agenda clara. Más bien, máximo. Creo que la cancha está trazada, Eduardo, Ramiro, Verónica. El país requiere soluciones, el país requiere un camino. Entiendo que el ministro debe estar preparando el informe del 24 de mayo, así que pongámonos nomás. Para el Día Mundial de la Leche podríamos tener una reunión el 1 de junio. Sí. Vea. Tendría que poner el Día Mundial de Barcelona, porque es el equipo de la vaca lechera de una vez aquí. Ya que el ministro Donoso me ha estado vacilando, le voy a decir, el mensaje a la nación en la parte del Ministerio de Relaciones Laborales es cortito, porque no se ha hecho nada, porque no le ha dado la asamblea, pues no. Pero es una broma nomás, ministro, tranquilo. Se la desquitó. No. Pensarle tanto a Richard cuanto a Rodrigo, y comienzo por Rodrigo por el tema del Consejo de Trabajo y Salarios. Yo presido el Consejo de Trabajo y Salarios. Hemos tenido reuniones muy amigables y le consta a Rodrigo, porque es parte de ese consejo. Estoy convocando ya para una reunión del consejo, mi estimado Rodrigo, y por supuesto trataremos de estos temas. Yo concuerdo plenamente en la vigencia y vivencia de ese consejo de trabajo y salarios, primero. Segundo, yo sí voy a ser directo con el tema de la asamblea. Richard Gómez mencionó en alguna medida, mis amigos, la asamblea fue indolente cuando, por ejemplo, archivó el proyecto de ley de inversiones. Y ustedes me dirán, ¿y por qué el ministro de Trabajo habla de la ley de inversiones? Porque la única forma de generar empleo es o cumplir con aquella ecuación, mi estimado Eduardo, Ramiro, por supuesto Verónica, Richard y Rodrigo, con aquella ecuación que dice que a más inversión, más emprendimientos y empresas, más empleo. No se genera empleo tronando los dedos, se genera empleo con inversión. Y esa ley de inversiones, que de hecho no era perfecta, debió haber sido debatida. Yo estuve 8 años consecutivos en la Asamblea, 2 años de ellos como vicepresidente, y aprendí.
y todos los legisladores deberían hacerlo, que cuando no se está de acuerdo con un texto, se debate y se incorporan sus ideas. 87 votos para archivar un proyecto, por Dios, pudieron esas 80 y pico voluntades haber puesto el texto que ellos creían conveniente, la ley de inversiones, por un lado. Por otro lado, sí presentamos una ley laboral el 24 de septiembre del año pasado, aquella que no fue abierta ni siquiera la carpeta en el CAL. Yo fui parte del CAL 4 años, y lo que hay que hacer es abrir la carpeta y tratarlo, debatirlo, y no abrir la carpeta y no debatirla. Y tercero, yo sí quiero decirles que esa indolencia nos lleva a pensar en que ustedes, Richard, Rodrigo y todos los dirigentes laborales y empresariales, sí deberían decirle a la Asamblea, pues, que cuando llegue el proyecto se fijen en los 5.7 millones de ecuatorianos que requieren mejorar su vida laboral, que requieren una oportunidad. Termino diciendo que yo sí concuerdo con las opiniones de ambos dirigentes, laboral y empresarial, en la necesidad imperiosa de producir una normativa agradable a ambas partes. La Cámara de Comercio de Guayaquil suele tener una frase que a mí me encanta. El buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone en los zapatos del trabajador. Este ministerio ha generado un ambiente amigable para que trabajadores y empleadores conversen y conversemos. Casi no hay conflictividad laboral en el Ecuador. Aprovechemos esa posición del gobierno del encuentro, que lo lidera Guillermo Lasso, para encontrarnos y generar una ley buena para todos. Ya le tengo un nombre a la ley por un acaso. Dígame. Por favor, les voy a sugerir Jericó, porque esa ley van a tener que mandarla a la Asamblea y rodear a la Asamblea para que se las apruebe. So pena de que ya suceda lo que tiene que suceder, porque este poco de vagos ya tienen cansada la República. Muy bien. 8 de la mañana con 48 minutos. Discúlpeme, está lloviendo en Guayaquil, Richard lo sabe, se está acá y se había cruzado un carro, un accidente, felizmente no fue nada grave, pero demoró el tránsito. Debo agradecerles a ustedes, caballeros, y comentarles cómo nace esta ley. Nace de un conversatorio, un foro con Richard Gómez y con Rodrigo Gómez de la Torre aquí el 1 de mayo de este año. Así nace, y una propuesta que hace aquí en la radio, que expone y que le hace Rodrigo Gómez de la Torre a Richard Gómez, quien acoge la misma. Un par de días después conversamos con Patricio y nos pusimos de acuerdo. Es decir, es una ley que nace de una conversación positiva. Cualquier persona dice diga que puede comentar o que puede hacer comentarios, o que es comentarista, o que es dirigente gremial, o que es dirigente o ministro. Cualquiera puede serlo, pero hacer propuestas en claro, en positivo, en bien del Ecuador, porque estamos hablando del Ecuador. La verdad es que con todo respeto y con humildad le digo, esta probablemente es el único medio o pocos medios como lo hacemos, porque la semana antepasada, después de 2 años de pelea, mía personal y del equipo, logramos que el hospital de Durán ya tenga un camino. No se sabía quién lo tenía, si era el Ministerio de Salud, no lo entregaban. Pudimos hacer que ya el ministro Cabrera fuera, ya no se quedó solamente en un comentario, no hubo más allá de eso, fuera, están transfiriendo la plata, y esto que está aquí frente a Guayaquil, que son 120 camas, en un caso que es una barbaridad, clama al cielo, porque con un hospital listo aquí al frente, con tantas necesidades en Durán, no lo inauguraban desde hace 2 gobiernos atrás. Se va a hacer, salió aquí también. Hoy, como bien dice Ramiro, y perdónenme que les diga, me alargue un poquito, nace de esta propuesta. Rodrigo Gómez de la Torre, Richard Gómez, y lo incluimos al ministro. Por lo tanto, lo que dice Ramiro es al lugar totalmente. Tenemos ideas concretas. Ya Rodrigo Gómez de la Torre le dice al ministro concretamente, a ver, una reunión que convoque, una más, un mes, digámoslo, un mes más después del feriado, podemos dar una cara concreta al asunto. Lo que yo veo, y ahí viene mi pregunta para todos, es la inacción de la Asamblea y también la indolencia de la sociedad. ¿A qué? A estar en el establishment, estar cómodos donde están, lo uno sí, lo otro no, y no nos damos cuenta que lo que decía Verónica Landeta tiene mucha razón. Hay cualquier cantidad de gente desempleada de un lado, pero también hay otra gente que no quiere trabajar formalmente como nosotros trabajamos.
porque quiere trabajar de su casa, de su oficina, o quiere tener un emprendimiento o mezclar entre su casa o su negocio y su oficina. Es decir, tenemos que buscarle dar las herramientas a todos las personas con las nuevas formas laborales. Por lo tanto, estimo y te comprometo, Patricio, vamos contigo primero. Como dije, Rodrigo te dijo más o menos un tiempo perentorio para que esto no demore. A partir, o sea, después del 24 de mayo y del 25, ponle tú, un mes, podríamos tener ya un esbozo de la propuesta para entregársela al presidente. Gracias, Eduardo. Antes de contestar puntualmente esa inquietud, yo sí quiero hacer referencia al gran ejemplo que tú acabas de poner, el hospital de Durán, y me salgo 30 segundos. Por favor. Después de ese programa de I-99 comandada por el comandante Mendoza, nos reunimos en Palacio, en Carondelet, la ministra de Salud, el ministro de Finanzas, yo como ministro de Trabajo, y se operativizó el tema del personal que requiere el Ministerio de Salud para dar paso a ese compromiso inherente, no solamente al hospital de Durán, al hospital de Bahía, al hospital de Pedernales y un cuarto hospital cuyo nombre se me escapa en este momento. Y el Ministerio de Economía pone la plata y nosotros ponemos toda la referencia de personal calificado del Ministerio de Salud para que eso sea una realidad. Termino con este ejemplo. Me parece que eso es hacer país, el hacer las cosas expeditamente en beneficio de la gente. Bien, vamos al tema laboral. Les comentaba, tanto a Rodrigo como a Richard, y la petición de Ramiro y Verónica, sí, estoy convocando al Consejo Nacional de Salarios, no solamente porque la OIT está interesada en que le demos mayor vida a ese consejo, que es una petición secular de Rodrigo Gómez de la Torre, él es parte del Consejo de Salarios, de que ese consejo no solamente sirva para pelear el salario o el aumento salarial de diciembre de cada año, sino que sirva para habilitar estos temas de los cuales estamos hablando. Y yo me comprometí hace rato largo en tener esa reunión a la que tú haces referencia, mi estimado Eduardo, sin duda alguna, lo vamos a hacer, pero debo decirles con absoluto convencimiento que posiciones como las de Richard Gómez y Rodrigo, en cuanto a presentar propuestas, en cuanto a aunar esfuerzos, en cuanto a ver qué hacemos con el absurdo del 15% de recargo, el tema de la distribución por horas, el tema de los 90 días de prueba, el tema de la rotación, lo decía Rodrigo Gómez de la Torre, de 4 a 5 años en cuanto a un trabajador para el asunto inherente a la jubilación patronal. El teletrabajo, me tomo 15 segundos, el teletrabajo llegó para quedarse y estamos implementando en el proyecto de ley nuestro del presidente Lazo sistemas para aliviar los costos del teletrabajo al trabajador en cuanto a internet, el consumo de luz eléctrica y las horas de trabajo. Y por supuesto, el tipo de contratos. Eso lo conversaremos, Rodrigo, Richard, en el Consejo Nacional de Salarios. Richard Gómez, por favor, tu criterio, querido amigo. ¿Cómo la ves? Sí, nosotros, Eduardo, más bien conscientes de la situación, con los compañeros que formamos parte del Consejo, verificarles que en el Consejo no solamente está la CUT, está la CTE, está la FTPP, hay otras organizaciones sindicales importantes del país representadas ahí. Estoy convencido de que hay ese ánimo de ayudar al país. Y en esa lógica, apenas convoque el ministro, nosotros estaremos presentes para poder debatir estos temas, los que ya hemos hablado acá, y hemos generado un consenso en este diálogo de esta mañana, y otros que podrían ser como el de trabajo o algún otro tipo de contrato, que estamos prestos a colaborar en esa discusión y a generar un consenso en bien del Ecuador y del trabajo y el empleo, ¿no? En ese sentido, estamos prestos a colaborar. Yo creo que, como en otras ocasiones, Rodrigo nos conoce, hemos discrepado, no que crean los trabajadores que no hay discrepancia. Las discrepancias son positivas. Sí, señor. Pero siempre cuando se mira y los objetivos del país, siempre se pueden establecer acuerdos. Y eso es lo que estamos demostrando esta mañana. Gracias, Eduardo, por darnos esta oportunidad. No, gracias. Antes de pasarlo a Rodrigo Gómez de la Torre, solamente mucha gente te saluda, querido amigo. Erwin Robles dice saludos al abogado Richard Gómez, cuenta con el respaldo de todos los trabajadores y a la propuesta. Roberto Fajardo también, saludos Richard, desde el sindicato de CENEL Guayaquil, te respaldamos. Abraham Recalde Hidalgo dice, respaldamos la gestión del abogado Gómez y confiamos plenamente en su gestión. Qué bueno, porque se trata de que hay en las bases tuyas, hay un camino, no solamente que queda en lo que opinamos nosotros, sino el camino. Sigo. Miguel Monroy
Dice, saludos de Santo Domingo, abogado. Richard Gómez cuenta con nuestra propuesta. Omar Bernal de la CUT también. Eddie Castro desde Guayaquil, apoyo y respaldo a la propuesta del abogado Richard Gómez. Esto es en el YouTube Live, ¿verdad? En cambio, en el Facebook Live, dice Tati Cardiem, dice, gracias Richard Gómez Lozano por siempre velar por los derechos de los trabajadores. Y Ricardo Quimí dice, respaldo a nuestro líder de la CUT, qué buenas acciones. Ahí me quedo porque hay muchos más, pero tenía que leerlos, estaban desde el principio. Sí, Rodrigo Gómez de la Torre, por favor, con sus comentarios para ir ya cerrando, moldeando el fin del tema. Bueno, definitivamente creo que la cancha está trazada. La necesidad es de defender derechos de los trabajadores, pero fundamentalmente hay que dar derechos a quienes no los tienen. No podemos seguir solamente defendiendo derechos de una minoría, que lamentablemente es así. Es el 32% de la población económicamente activa y más bien vamos apuntando a dar derechos. La cancha está trazada, ya Patricio nos estará convocando al Consejo. Podremos con suerte adelantar que no sean 30 días a partir del 24, que pueda ser un poco antes, pero vamos avanzando en generar soluciones para el país. Y algo que es claro. Por favor. Los acuerdos se crean entre quienes pensamos distinto. Sí, señor. Si todos están de acuerdo en un punto, es porque solo uno está pensando. Más bien, pensemos diferente y principalmente, pensemos fuera de la caja. Porque tenemos que buscar soluciones a lo que se está viniendo y se ha mencionado aquí ya. Las nuevas formas de trabajo, las nuevas voluntades de cómo trabajar, no necesariamente vienen del sector empleador, también vienen del sector trabajador. Y ahí es donde hay que entrelazar y buscar soluciones. Javier Ron, un abrazo. Sí, un abrazo. Comenta Javier Ron, y es bueno porque esto va para el ministro, en cambio Rodrigo y Richard. Dice, hola Eduardo, a eso súmale la gente que no quiere contrato formal porque no quiere que le descuenten el aporte del IES, que a su juicio no le sirve para nada y esto aumenta el empleo informal. Saludos al ministro, gran persona. Yo les recuerdo a todos, yo leo todas las opiniones, pero aquí se trata de trabajo formal, que es lo que estamos hablando. Antes el comandante decía, la Cámara de Comercio también tiene otra frase muy bonita. Nosotros estamos empernados en el Ecuador, diciendo que no es que nos vamos a ir, no es que, la industria está empernada, la Cámara de Industria está empernada al Ecuador. Ok, me parece bien, me parece que esta hora que hemos de partido ha sido realmente muy buena, positiva igual que la otra. Ya tenemos marcada la cancha, como dice Rodrigo. Les ruego que no hablemos de fútbol mucho después de lo de mi equipo ayer y todo lo que ha pasado últimamente, pero siguiendo la metáfora, nos convocamos, queridos amigos, en poco tiempo. Yo voy a convocar también, y Richard, y Rodrigo, para que la gente de las bases les envíe aportes, que nos envíe acá, para enviarles los que consideren, creemos en esto, queremos en lo otro. El trabajo en horas no o sí con estas condiciones, el teletrabajo acá, en fin, lo que tengan que hablar, y hablamos cosas, pero para no volverme a meter en el tema de hace un rato, ojalá que esto lo podamos resolver pronto y ojalá que otras instituciones, tal cual lo estamos haciendo ahorita, como el Seguro Social, puedan entender que tiene necesidad también de hacer las cosas bien y no pensando que son un mundo aparte, porque la gente se queja del Seguro Social constantemente en todo, ¿ya? Y no se trata solamente de no, mira, acá, sino de resolver las cosas, porque mucho de lo que vamos a trabajar responderá o corresponderá también a ese estamento del Estado, a esa institución que es tan necesaria, pero que tiene tantos problemas y que le genera tantos problemas, sobre todo a la gente más humilde. Entonces, ojalá que sea así, pero eso ya es otro camino y eso es otra historia que llevaremos adelante cuando podamos terminar esta. Vamos
arreglando uno al mes, ya arreglamos lo del hospital de Durán, vamos a arreglar este tema de la propuesta de la Asamblea. Y si la Asamblea se hace la loca, ¿cómo se ha hecho la loca con la ley de comunicación que el presidente mandó el primer mes de su gestión? Y se hacen los giles y se hacen los bobos, y no que mira que todo el cuento, aquí no los vamos a olvidar y los vamos todos los días a recordar que es culpa de ustedes. Ayer estuvo la doctora Yori aquí estuvo Guadalupe Yori y se lo recordamos. Pero no solo es ella, es a todos los que están, sobre todo algunos que no quieren, y está muerta esa ley. Así que si esta propuesta no pasa, Ramiro, Rodrigo, así es, Richard y Patricio, comandante Donoso, pues todos los días vamos a hacer recorderes y vamos a molestar hasta que logremos por lo menos que esto siga adelante y no se quede como tantas cosas que se quedan en las comisiones famosas y ahí terminan. Tú has estado en la Asamblea, Patricio, sabes de lo que te estoy hablando. ¿Y qué se dice en Quito? Que es la mejor, para que las cosas terminen. Hacer una comisión. Que la mejor manera de que terminen las cosas es hacer una comisión. Así que... Yo entiendo la desesperación del presidente Lasso. En verdad, también, lo yo conozco algunos años es un hombre que... y entiendo que su ejecutividad se estrella con la torpeza, Sí. indolencia, como ha llamado el ministro, o póngale el adjetivo que le dé la gana de la Asamblea. Pero bueno, aquí están ustedes, actores, resuélvanlo. La pelota está en su cancha, ha marcado ya el día del partido Patricio Donoso. Jueguen la pelota y hagan ganar, así como nos ha hecho ganar la selección del Ecuador. Ministro, yo sé que usted está en la cartera equivocada, pero hasta que ya lo manden a donde debe estar, resuelva este tema. Ya hicimos campaña por usted, pero mientras tanto... Ya y ahorita le dimos una misión al comandante. Sí, cumpla la misión. Cumpla la misión y de ahí... Yo ya lo recomendé con el presidente, vamos a ver si nos hace caso. Mire usted, pero no sabemos con cuál de los presidentes, de qué institución, que no sea con la del IES, porque ahí sí ni lo jubilan siquiera. Ese, por un acaso no es ni mi pariente, ¿ah? Sí. Por un acaso. Queridos amigos, poniéndole un poco de humor a algo tan serio, poniéndole un poco de ironía fina, pero vamos adelante, vamos y lo vamos a seguir avanzando. Muchas gracias, comandante, muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Richard. Muchísimas gracias. Nos estamos conversando y nos estamos contactando en los próximos días para ver cómo van las cosas, ¿ok? Muchas gracias, Gracias, saludos a todos. Un fuerte abrazo. Gracias, Muchas comandante. gracias, Rodrigo, I99 y el programa Diálogo, aquí estamos con Ramiro.